¿Te imaginas querer crear tu empresa y encontrarte con un laberinto burocrático sin fin? Esto me suena de algo. Bueno, pues esto le pasó a nuestro invitado de hoy, que tardó 28 días y muchos dolores de cabeza. Lo tenía todo, la idea, el capital, la ilusión, pero se topó con la pesadilla que todo emprendedor teme, el cómo. Un mes entero navegando entre trámites, papeleos, certificados, que según sus palabras fueron, bastante bien, o sea, fatal. Pero no os preocupéis, esta historia tiene un giro inesperado. De esa experiencia nació su negocio, una asesoría online que hoy hace realidad los sueños de otros emprendedores, convirtiendo esa montaña de burocracia en un camino transitable. Hoy nos acompaña Gonzalo Fernández, CEO y fundador de Finutive. Frecuencia CEO, un podcast de Conto con Andrea Vilallonga. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que, tenía ganas de venir porque al final tenemos una tradición de colaboración con Conto y me hace ilusión también estar aquí, Sí. reforzando ese tema. Esto está muy bien. Pero mira, antes de preguntarte por la empresa y por todo esto, me gustaría saber en qué momento decides dejar lo que es trabajar por cuenta ajena por trabajar por cuenta propia. ¿En qué momento? Siempre había querido, la verdad es que el mundo corporativo, si quieres, no era para mí. Yo estaba en una consultora durante muy poco tiempo. De hecho, estaba en una consultora y me estaba intentando meter en esa consultora en temas de innovación, startups, etcétera, con tal suerte de que pues destaqué un poco en ese ámbito y conseguí liar a uno de mis jefes en ese momento para montar algo que no tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, pero era más o menos del ámbito. Luego, ha ido transformándose. O sea, es algo innato en ti. Sí, se puede Entraste decir. en corporativo porque... Sí. De hecho, la gracia es que yo no llegaba ni a un año de contrato y pedí una excedencia antes de llegar al año y que no se puede y me dijeron que parase y que tenía que esperar por lo menos un año. Les dije pues que al año pediría la excedencia y que fuesen preparando la carta para aquel día que la iba a firmar. Es que sí. Así. Vosotros tranquilos, Sí. Yo me quedo, pero solo me quedaría lo mínimo para montar a aquello. Exacto. Bueno, y entonces de esta primera aventura de querer montar tu primera empresa es cuando te encuentras con lo que nos encontramos todos los emprendedores. Sí. Ese gran follón. Ese gran follón, efectivamente. De hecho, estábamos desarrollando software en el ámbito en el que nos hemos terminado encontrando, ¿no? Que es la gestión de las pymes, el mundo del despacho, de asesoría fiscal, contable, etcétera. Y iba a ser una empresa de software. No teníamos idea que íbamos a terminar montando eso, pero enfocado a darle servicio directamente a las pymes a través de humanos también, ¿no? Claro, No solo claro. software, ¿no? Claro. Gestoría, que es un poco lo que demandan. Y por tanto, pues lo que yo sabía de ese mundo era absolutamente nada. Y el proceso fue relativamente duro, a pesar de que creo que salió bien. ¿Qué es lo que te encontraste que te pareció como duro o pesado para hacer que cambiaras completamente los planes, digamos? Bueno, completamente. Que variaran un poco los planes iniciales de esa idea a llegar a lo que has montado ahora. Era un software como muy enfocado a que el cliente final, Sí. a la pyme, al autónomo, ¿Sí? se autogestionase, como si dijésemos, ¿no? Era un software para la do-it-yourself, si quieres, de la gestión fiscal, contable, etcétera, Okay. y sobre todo del flujo de caja, cosa que nos dimos cuenta que no funcionaba y que al final había que apoyarse un poco pues, en darle una figura de respaldo al propio cliente final, ¿no? Y de ahí pues, empezamos a utilizar ese mismo software para ofrecer servicio de asesoría fiscal, contable para pymes y autónomos y nos enfocamos en emprendedores, básicamente. Vale, porque al final es lo que te encontraste tú como problema cuando montaste Sí. tu empresa, que Sí. es lo que ahí está. ¿Cuánto tardas en crear Finutive? Finutive, ¿cómo lo dices? Finutive. Finutive. En español. En español, es que yo soy muy inglesa, así que... No, haces bien, pero todo el mundo tiene esta Todo el mundo broma. dice, Sí. ¿todo el mundo te dice Finutive? No todo Pero el a mí me mundo. sale en francés ahora, bueno, Sí. da igual. ¿Cuánto tardas en crearlo? Bueno, ¿cómo que cuánto tarda en crearlo? ¿Cuánto tardas en acabar de...? Nada, es que demasiado tiempo. O sea, ya te digo que al principio era más una idea, o sea, en varios ámbitos. O sea, la respuesta se puede dar en varios ámbitos, tanto en lo que es a día de hoy, Sí. pues tardamos 1 o 2 años en darnos cuenta de cómo teníamos que pivotar de software a más un software que ayudase a las pymes a interactuar con su asesor, ¿vale? Es decir, a juntar esa parte de software con el humano, ¿De el acuerdo? profesional que te puede dar servicio.
Eso tardamos un tiempo en pivotar, pero supongo que me estás preguntando por Claro. el dolor de incluso constituir la empresa. Esa Todo, parte, exacto, el dolor de pues constituirla. eso fue un mes, diríamos. Y eso fue que, incluso utilizando la parte de procesos digitales. Porque Claro. era un asesor un poco de toda la vida, con el que no nos entendíamos muy bien y del que luego surgió un poco pues la espinita de terminar montando algo como Finutive. Claro. enfocándolas. Que al final lo que hace es ayudarte a que todo este proceso tan doloroso sea como Sí. más sencillo. Sí, digamos, por simplificarlo mucho, lo que entiende todo el mundo es una gestoría online para autónomos y empresas, especializado en emprendedores y súper enfocada precisamente en esos primeros pasos, en ese proceso de crear la empresa o darse de alta autónomo para empezar a interactuar pues, con las administraciones, que todos sabemos que es muy difícil. Claro, es que es lo que te digo, cuando tú lo tienes ya como natural, ¿no? Que tú ya sabías que querías montar una empresa, te encuentras con esa dificultad. Claro, ahora mismo que nos están escuchando decenas de personas, ¿no? O millones, diríamos, que quieren montar sus empresas, ¿tú qué consejo les darías como emprendedor con todas estas trabas o incluso qué consejo les darías para montar empresas? Bueno, no se compliquen porque creo que hay soluciones que ya efectivamente empiezan a estar súper enfocadas en ayudarles en sus primeros pasos. Ya no es un asesor tradicional de toda la vida. Porque ¿cuál es el proceso, digamos? El proceso habitual es que un asesor de toda la vida te recibe en su despacho, te pregunta, te pide 5 nombres, interactúa con el registro mercantil, pide esos nombres, los recibes, y probablemente hasta me lo estoy inventando ya porque no quiero ni saber cómo es realmente a día de hoy la parte tradicional, porque hemos innovado mucho, ¿no? Claro. Con esos 5 nombres le pide al notario una cita, con esa cita tú vas, el notario te hace firmar unos papeles muy largos que tú no entiendes, pide un CIF, tarda unos días, cuando lo recibes lo tienes que llevar a otro sitio, al banco para que te abran una cuenta, puedes transferir dinero, en fin, te estoy aburriendo y es parte de la gracia de la historia, que es que es aburrido, efectivamente. No solamente es aburrido, sino que es angustiante cuando ya lo has vivido. O sea, que yo te creo que crea una ansiedad, o sea, ya tienes la ansiedad como emprendedor de ¿va a funcionar o no va a funcionar eso que iba a montar? Y encima la ansiedad de pasar por todo este trámite como un parto, al final doloroso. Entonces, ¿qué es lo que mejoráis vosotros en todo este proceso? Bueno, nosotros ponemos a la disposición del cliente final tanto tecnología para simplificar el proceso, que es lo que es la clave de Finutive, como profesionales que interactúan lo suficiente como para guiarte por esa tecnología y te asesoran. Pero aparte, la innovación está sobre todo en la colaboración con Conto. Porque si te das cuenta, al final aquí concatenas la interacción con administraciones, la interacción con el asesor, la interacción con el banco. Si eso no funciona de manera coordinada, al final hay demasiadas precisamente interacciones que tienes que hacer tú, dirigir tú y por recomendación del asesor, ir pasando por cada una de las administraciones, incluso por el banco, ¿vale? Ahora nosotros hemos creado un proceso en el que tú interactúas con una sola persona, que puede ser precisamente un asesor de Finutive, a través de una plataforma pensada con un flujo de información exactamente pensada precisamente para la creación de empresas, y nosotros nos preocupamos de qué información le tiene que llegar al banco para que tú tengas operativo absolutamente todo desde el momento en el que tienes la empresa creada. No que tengas operativa la empresa, pero no tengas una cuenta bancaria, por tanto no está operativa la empresa, porque no puedes transferir, no puedes hacer facturas, no puedes hacer nada, ¿no? Pues esa es la combinación lo que lo convierte en pues, una experiencia única en ese sentido. Pero ¿no crees tú que aún en España, que esto también pasaba con los bancos, aún estamos muy anclados en la necesidad de la presencialidad, de tener a otro humano? ¿Te encuentras con esta dificultad? Sí, y está bien, y hay que reconocerlo. O sea, la gente necesita confort y necesita hablar con una persona al otro lado que tenga conocimientos y, de hecho, es que esa primera... O no, pero un humano, exacto. Pero que los demuestre, por lo menos, ¿no? Exacto, que existe. Está bien, que te dé cierta seguridad y que tú puedas externalizar esa ansiedad, ¿no? Exacto. O sea, cargarle a otro esa ansiedad, que es un poco, pues, quizás lo que hacemos nosotros con nuestro conocimiento. Entonces, la clave de Finutive y Conto es no pensar que el usuario lo va a hacer todo por su cuenta de manera digital, sino, bueno, incorporar en aquellos partes del proceso a los profesionales que le pueden ayudar y le pueden resolver las dudas. Ese mix de rapidez, agilidad digital con, oye, que detrás hay, ¿no?, una lona, ¿no? Tienes un paracaídas que es un asesor que va a hacer que no la líes. ¿Y es el mismo asesor que te sigue durante todo el mismo proceso? Sí, bueno, en realidad justo para la parte de creación de empresas, todo eso sí.
Bien, eso es Eso sí. maravilloso, claro. Y luego ya, si decides quedarte en la asesoría, pues tendrás un experto fiscalista en tu actividad. Pero bueno, digamos que hasta la parte de creación de empresa, que estás operativo, etcétera, sí, la misma persona. Entonces, ¿qué ganamos? ¿En eficacidad, en tiempo, en todo? En todo, porque yo creo que es de las soluciones más baratas, aunque creo que esto tampoco es lo más No, importante. al Es final sí. muy competitivo versus lo que es el mundo tradicional, y estamos hablando de 5 veces, a lo mejor, de cientos de euros a miles de euros, ¿vale? Vale. Y luego en tiempo, sobre todo. Pero sobre todo que es que no te tienes que preocupar de cuál es el siguiente paso, es que te lo damos, ¿no? O sea, Claro, o sea, que realmente podríamos decir te que vamos vuestro guiando, te sí. cogemos de la mano y tú, esto y esto, y ya está. Y no te lo decimos, porque yo recuerdo mi experiencia y era... interactúas con un asesor y te dice, y ahora tienes que ir aquí. Y cuando estés aquí dices no sé qué. Dices, yo no, es que no te estoy entendiendo, ¿sabes? Entonces, no... ¿Pero puedes escribir en un papel? Sí, que le entregue la nota, ¿no? Claro. Al funcionario de turno. No, Sí. o sea, no tiene sentido. Aparte del tiempo, tienes sensación de que no sabes lo que estás haciendo. Claro, te sientes inútil en una cosa que deberías sentirte como muy útil porque estás montando, creando una empresa desde cero. No, me parece... Y realmente... Claro, yo como boomer que soy, y aquí hay muchos boomers que nos deben escuchar, ¿tú realmente crees que en vuestro sector todo se puede hacer online? O sea, sí, ¿vale? Bueno, fantástico. Pero online no significa desprenderse del toque humano, ¿no? O sea, quiero decir que tú puedes tener, a ver, la calidez de la relación que tiene un asesor tradicional, ¿no? Versus... Sí. De toda la vida versus alguien que simplemente conoces por llamada o videollamada, pues a lo mejor no es para todo el mundo. Y hay gente efectivamente que sí que sigue necesitando lo otro. Puede ser. Pero no necesita, o sea, puede ser todo digital, sí, si entendemos como que puedes tener videollamadas, llamadas, etcétera, yo creo que y cada vez más. Y nosotros ponemos mucho foco en eso. Por mucho que tengas un proceso digital, no quiere decir que no tengas una videoconferencia y tengas un nombre y apellidos de tu asesor y tengas una llamada con ellos. Okay. Entonces, digital sí, humano... sí que diría que hace falta, o que mucha gente sigue reclamando que en ciertas partes del proceso tengas eso, como un paracaídas. Habrá que decirlo porque si no reventamos en este podcast, pero inteligencia artificial quizás pueda ayudar en algún momento a sustituir todo eso, ¿vale? Sí, es muy probable. Es muy probable, sí. Pero ya llegará. Entonces haremos una segunda entrevista y entonces veremos qué tal, ¿no? Entonces, Gonzalo, podemos decir que quizás la pandemia para vosotros fue bueno porque aceleró todo este proceso de digitalización y de online. De aceptación quizás de los clientes, sí. O sea, de hecho, nosotros interactuamos también con muchas asesorías tradicionales. ¿Sí? Sí. Tenemos algún punto de venta, si quieres, que son asesorías tradicionales, que les ayudamos a digitalizarse. Pero bueno, esto es, luego si quieres te cuento, es otra historia. Pero bueno, y ellos mismos hablan de... Bueno, aquí había mucho papel, es verdad que siguen embebidos en esa estructura, ¿no? O sea, sí. Hay mucho archivador, digamos, en las paredes. Pero que los clientes ya no se pasan por ahí a dejar facturas en general. Entonces, incluso los más tradicionales se van dando cuenta de que efectivamente se puede hacer todo de otra manera, ¿vale? Claro. Y entonces, efectivamente, pues acelera mucho la aceptación de este tipo de soluciones y también la de creación online. Hay dos maneras de hacerlo, como hemos comentado antes. Sí. Digamos que el porcentaje del online todavía sigue siendo de cómo se crean las empresas de manera online al 100%, sigue siendo un 20-25% de todas las que se crean en España. No tengo el número exacto ahora mismo, pero crece muy rápido. Vale, de acuerdo. Sí, mucho más rápido. Crece mucho, sí. Vale, de acuerdo. Crece mucho más que lo que crecen las constituciones, claro. Claro, y lo que me parece muy interesante es que podríamos pensar que estáis todo enfocado aquí, y vuelvo a lo que acabas de decir ahora, pero no, encima estáis enfocados en digitalizar también las asesorías más tradicionales. Sí. O sea que al final no es solamente para el emprendedor, también es para la asesoría. Sí, o sea, es otra manera de llegar a más mercado. Claro. Precisamente lo que hablábamos antes de hay gente que a lo mejor sigue necesitando su trato con su asesor de toda la vida, pero quiere que las cosas se puedan hacer de otra manera y ayudamos a las asesorías también a digitalizarse, en algunos casos con software y en otros desde otras marcas, evidentemente no desde Finutive. Vale. Hemos adquirido asesorías y las digitalizamos con nuestra propia tecnología. Que es que al final es o te sumas al carro o te vas a quedar fuera. ¿Estamos un poco de acuerdo en esto? Sí, yo creo que están muy concienciadas la mayor parte de las asesorías. O sea, no diría yo que se le... Que es la... ¡Uy, qué horror! No, lo que pasa es verdad que todo está pasando muy rápido porque hay muchos retos este año entre factura electrónica y inteligencia artificial. Todos saben que se tienen que poner a correr
Lo que pasa es que hay también muchas soluciones que se les ofrece y no saben exactamente cuál coger probablemente, y lo que necesitan es algo de ayuda y bueno. Claro, porque estamos hablando de esta transformación en las Sí. asesorías y los emprendedores, pero claro, a nivel de gobierno, ¿qué tal la transformación? ¿Cómo la ves? Bueno, a ver. Venga, Es dale, una pregunta dale. compleja, la verdad. Me vas a poner en un aprieto. No, pero Digamos bueno, que desde tu punto de vista como sí, experto. desde mi punto de vista. Pues a ver, mm, hay distintos niveles porque hay muchas administraciones. Y de hecho nos sorprendería, pero la agencia tributaria en España es súper top a nivel de digitalización, de adaptación de nuevas tecnologías. Quizás el problema sean los incentivos que tienen, que no son para facilitarte la vida, sino estar digitalizados para tener más información de ti Sí. y perseguirte. Claro, esa es la sensación que tienes tú como emprendedor, Y es evidentemente. correcta, Claro. y es correcta. Es correcta porque yo creo que los incentivos en ese sentido están más puestos ahí que en otra cosa. Pero dicho lo cual, a nivel tecnológico, pues yo creo que es top, seguro. A nivel de información, de procedimientos, de cómo te puedes conectar, o sea, es relativamente rápido el tema. De acuerdo. Y los softwares que hay alrededor pues permiten cierta conectividad con la agencia tributaria y cada vez más para hacer las cosas, bueno, pues eso, de manera muy ágil y digital. Luego otras administraciones, seguridad social, registro mercantil, pues puede ser que estén un poco más atrás, ¿vale? Y ahí sí que es verdad que, por ejemplo, sigues necesitando el apoyo de asesorías 100% Más tradicionales para esto. No necesariamente tradicionales, Vale. cualquier asesoría. Quiero decir, lo que sería una persona apoderada en esas administraciones por ser asesor, gestor, lo que toque, y ahí, pues oye, sin ellos es imposible llegar, ¿vale? Entonces hay desacople en la velocidad de la van donde les interesa. Y en general los incentivos pues no son los correctos. Estamos completamente de acuerdo. Existen 4.000 asesorías que son punto de atención del emprendedor en España, pero por Finutive pasan el 5% de los emprendedores de toda España. Sí. Está muy bien. ¿Cuál es la clave? Bueno, incluso pongámoslo en contexto, efectivamente está muy bien. No solamente somos el 5%, es que con el 5% somos líderes. Claro. Entonces es que está súper diseminado. La gente lo sigue haciendo de cualquier manera y sin conocer exactamente cuál es la mejor de las opciones, ¿no?, para crear tu empresa. Y bueno, pues somos la clave porque, como te digo, yo creo que somos la única solución que junta ahora mismo la parte del banco con la asesoría, ¿vale? Y con humanos, ¿vale? O sea, quiero decir que esas tres patas que hemos dicho antes, pues sí, las tenéis ahí. Las tenemos y es la propuesta pues más lógica, más razonable, más digital y probablemente las más baratas, aunque como hemos dicho, pues tampoco creo que sea. Y entonces, entre estos 1.000 clientes que tenéis, o más de 1.000 clientes, entre pymes y autónomos, ¿cómo hacéis la diferencia? ¿Cómo os adaptáis a las distintas necesidades de cada uno de los clientes? Pues el software realmente en ese sentido se acopla un poco a las necesidades, dentro de que si eres una pyme pues vas a necesitar más funcionalidad, por ejemplo conexión bancaria, una contabilidad, mayor seguimiento, ¿no?, porque tienes que presentar, bueno, pues otra serie de cosas, ¿no?, ante la administración, y con los autónomos es algo mucho más ligero. Pero en cualquiera de los dos casos, al final la clave es lo que hemos dicho antes, software, pero puesta a disposición de expertos en tu situación. Claro. No tiene más. Autónomos, pyme o lo que necesites. Y volviendo un momento, y ahora cambio completamente de tercio, y volviendo a la parte de emprendeduría. Claro, vosotros emprendéis, bueno, vosotros digo vosotros, pero ¿vosotros o tú? ¿A qué te refieres? Al emprendimiento, a la creación de la empresa. Yo no creo empresas, son mis compañeros. ¿A qué te refieres? Es lo que hacen. Ah, vale, de acuerdo. Sí. Pero cuando tú decides crear Finutive... Ah, vale, dices exacto, que yo tengo socios. Exacto. Sí. Cuando tú decides crear Finutive, ¿lo decides solo? Consigo liar a mi jefe para que él monte una empresa conmigo. Exacto. Y al inicio pues iba a salir yo y él pues ayudarme financieramente. Claro. Y luego se iba a acoplar. Al final no se acopló, pero saqué yo adelante igualmente la idea. Claro, o sea, al final se puede decir que sí, que estoy... Que estás tú. Exactamente. ¿Y ahora cuántos sois? ¿De socios o de trabajadores? De socios, trabajadores, todo. Pues somos más de 100 trabajadores con todas las asesorías que te comentaba que tenemos. Y de socios pues tenemos unos cuantos que luego se han ido sumando, solamente financieros que han ido apoyando esto. Pero vamos. ¿Tenéis algún momento, Gonzalo, que pensaste, no, esto no va a funcionar? Muchos. ¿Sí? Todos los días al final. ¿Todos los días? Es no sé si todos los días, quizás pero que es una montaña rusa lo de emprender, no es fácil, no es para todo el mundo. Hay que tener un nivel de simplemente no tirar la toalla, ¿no?, que casi es lo más importante, y perseverar, porque al final es básicamente eso. Pero claro, ya lleváis, ¿cuánto lleváis? ¿2018? Sí, incluso 2017, y de hecho los primeros años, que son los que más perdidos quizás estábamos, ¿no?, con este modelo de negocio que te comentaba, pues son los más difíciles. Claro. Quizás no
quizás más de manera existencial, ¿no? De cuando no consigues algo, pues que si tiene sentido lo que estás haciendo. Y luego a partir de ahí los problemas se van convirtiendo de existencial a financieros, y después de financieros, cuando ya te va bien, simplemente presión, recursos humanos, ¿no? Gestionar a las personas, claro. Claro, a nuestros compañeros, que al final, pues oye... Claro. Claro. O sea, que al final podemos decir que emprender, el nivel de ansiedad no baja nunca. Van cambiando las razones que te... Exacto, sí. pero el nivel... Tu tolerancia pues tiene que ir adaptándose. aumentándose. Y a pesar de todo esto, ¿estás contento con la, sí, hombre. con la Yo, decisión? como comentábamos antes, no hice ni un año en el mundo corporativo. Claro. Antes de pedir una excedencia para emprender. Claro. Entonces, yo he nacido para esto, quiero pensar. Sí. Sí. ¿Planes de futuro? ¿Más cosas? No, yo creo que tenemos un proyecto súper importante por delante. Como hemos dicho antes, solamente creamos nosotros el 5% de las empresas que se crean de manera digital en España, o sea, el mercado es enorme. Hay muchos emprendedores que ni siquiera saben que se puede crear todavía de manera digital. Hay mucho que hacer. Claro, aquí. hay mucho que hacer. Y está. Y encima tenéis colaboradores y distintos partners que no podemos decir nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurre Conto. Eso sí lo podemos decir. ¿Cómo surgen y cómo buscáis estos colaboradores? Bueno, yo creo que el principal es Conto a día de hoy. Y es eso, porque al final te quieres casar con alguien que tiene afinidad contigo para lo más importante para nosotros, que son los emprendedores, ¿no? Y ahí necesitamos... O sea, ¿con quién más podríamos estar haciendo esto, dando una solución como, ¿no? Que se combine global, también, ¿verdad? tan global, Claro, ¿no? De asesoría y banco digital, para justo lo que queremos, que es la parte de los emprendedores, donde tenemos el nicho principal. Claro. Bueno, pues no se me ocurre a nadie mejor, a mí tampoco. Pues, ¿Has visto? Así si se te ocurre, no lo podemos decir. O sea, no, exacto. Sí. Oye, pues creo que ya no tenemos ninguna excusa para emprender. Ahora el camino está mucho más fácil. La ansiedad será la misma, eso siempre, pero por lo menos la parte más pesada de todo lo que es el proceso, vosotros lo facilitáis. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Se ha acabado mi parte. Pero espérate que ahora llega otra parte interesante, que son las 10 preguntas financieras con Marta. Fenomenal, pues muchas gracias. Ahora. Gracias a ti. A ver qué saco en el examen. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Bien? Muy bien. Vamos por esta parte financiera. No, hombre, a vosotros esto lo tenéis muy por la mano. Bueno, como empresa sí, pero yo no soy el que luego, ¿no? El que da el servicio, o sea que... Bueno, ahora veremos tu punto de vista. Estoy oxidado, quizás. Que va. Te hago 10 preguntas para que tengamos esto. ¿Cómo ves tú toda la parte financiera? Primera pregunta también relacionada un poco con el emprendimiento en España. ¿Cómo ves que es el nivel de conocimiento financiero que tienen los emprendedores cuando se ponen a emprender? Evidentemente hay de todo, dependiendo del background, ¿no? Que tenga el propio emprendedor. Yo creo que sí. O sea, quiero decir, financiero es una cosa. Luego el problema es que en lo que es la gestión contable, fiscal, laboral, de relacionarse con las administraciones, eso no te lo enseña nadie, normalmente. Y tú puedes salir con un background financiero, incluso gente que ha venido de backgrounds financieros con nosotros, muchos emprendedores, ahí suspenden, pero porque está hecho para suspender, es difícil, no, la administración no te lo pone fácil, no sabes cómo relacionarte con ellos, ni lo que es importante ni lo que deja de ser. Eso... suspenso pues, seguramente todo el mundo, ¿vale? Incluso aunque sepas de contabilidad. Financieramente, pues puedes venir con más o menos background, de manera que no cometas errores tú en la gestión de las finanzas de tu empresa, pero no en la gestión de las administraciones. Y luego hay gente que no tiene ni idea de esto, pero que son muy buenos en lo suyo. Y bueno, para eso debemos estar, ¿no? Los que estamos dando servicio en este sector, ¿no? Que es, oye, que todo el mundo salga adelante a pesar de cómo te lo ponen las administraciones, a veces es difícil, y aunque no tengas background financiero, ¿no? Que cada vez debería ser más fácil. Conclusión, se suspende, ¿no? Siempre al inicio, y importante tener un buen respaldo para... Sí, aunque nos interese justo ese titular, pues la realidad es que sí, es eso. ¿Cuál es la inversión mínima que has visto tú que alguien ha empezado un negocio que luego ha funcionado? O sea, ¿realmente la inversión de capital inicial es un limitante o no? Yo diría que no. O sea, dependiendo del sector, evidentemente. O sea, la respuesta tiene que ser dependiendo del sector. Si esta es la parte hostelería, retail, etcétera, tienes que coger un local hasta que consigues llenarlo y llegar a break-even, si quieres, ¿no? Al punto en el que empiezas a hacer margen, pues te puede costar más. Si estamos hablando de que eres alguien que da servicios profesionales, ¿no? Como pudiera ser, no sé, un consultor, pues ahí no hay ninguna excusa. Simplemente es
moverse y ponerse a hacer clientes, ¿no? ¿Y cómo vosotros, emprendiendo en un sector tradicional, habéis impulsado un poco esta modernización financiera a la hora de gestionar, ¿no? Un modelo de negocio muy tradicional? ¿Ha habido cambios que habéis implementado? Sí, o sea, yo creo que hemos entrado en el momento oportuno dentro del sector. Igual le habrá pasado a Conto, ¿no? O sea, ha cambiado mucho la capacidad de extraer datos y analizarlos y convertirlos en herramientas para el usuario final. Y es cosa de los últimos años. O sea, ha sido, bueno, aprovecharse pues eso de bancas abiertas, de conexiones posibles entre distintos softwares, la posibilidad de presentaciones telemáticas en masa para las asesorías, ¿no? O sea, ha sido el momento, yo creo que adecuado y donde pues, los propios usuarios empezaban a demandarlo. Y hablabas de las trabas burocráticas, ¿no?, que hay al principio de emprender. ¿Cuál es el máximo de tiempo que tú has destinado a una gestión bancaria? ¿A una gestión bancaria? Bueno, yo creo que la parte de creación de empresa es que tiene muchos pasos, ¿eh? Porque tú tienes que ir, si vas por la vía tradicional, tienes que ir a haber pedido el nombre, ir a un banco, que te abra la cuenta, pero es una cuenta que solamente tiene el nombre y ya está, ¿vale? Le haces la transferencia, que quiere decir que te tienes que volver a tu casa normalmente a hacerle la transferencia o la haces desde, si eres muy avispado, desde el móvil, evidentemente. Pides un certificado, lo recoges de que has depositado el dinero, te vas al notario. Cuando se termina toda la constitución, después de un mes, coges las escrituras, lo llevas al banco y ya te pueden abrir la cuenta en el mundo tradicional. Eso pueden ser meses. Claro. O sea, eso es para poder disponer del dinero que has puesto en esa cuenta. Es un disparate. Sí. Y luego entiendo que hay la otra parte, ¿no? No tradicional y ágil, que sí que... de estos meses, ¿a cuánto podríamos irnos? Pues nosotros hemos llegado a podemos constituir empresas en 24 horas. No todo el mundo lo hace en 24 horas porque hace falta interactuar. Pero hay gente que lo tiene muy claro, que puede ir a firmar al día siguiente, o sea que en 24 horas puede estar. Ese mismo día puede estar el CIF y eso lo compartimos pues, con Conto en este caso y estás operativo. O sea, no ¿Qué tiene diferencia? Nada que ver. ¿Qué diferencia? Efectivamente. ¿Sabes las comisiones bancarias que pagáis? No. No lo sé. Pensé en consultarlo, pero por si venía esta pregunta, pero la verdad es que... Te lo llevas entonces sí, pendiente. Me lo llevo de pendiente. ¿Y qué le pedirías de mejor a la banca tradicional? Bueno, yo creo que ya no tienen que innovar, ¿no? O sea, simplemente que empiecen a parecerse un poco a las soluciones ya existentes, que piensen un poco y que pongan en el centro al cliente y que trabajen como si fuesen con mentalidad de startup, de escuchar al cliente y ver qué es lo que quiere y lo que necesita, ¿no? Y ser más flexibles. ¿Y nos compartirías un éxito financiero de vuestra trayectoria dentro de Finutive? Sí, yo creo que también es verdad que es relativamente obvio porque estamos en el mundo de los servicios profesionales a pesar de estar haciendo también software, ¿no? Invertir en tecnología, pero oye, no hemos necesitado levantar rondas, hemos ido prácticamente a pulmón, más lento seguramente de lo que podríamos haber ido de otras maneras, pero yo creo que eso es un éxito, ¿no? No obsesionarse con eso, sino en tener una gestión eficiente y crecer por tus propios medios, porque luego llega un momento también que lo agradeces, cuando tienes más cachito de tu empresa y más control, ¿no? ¿Y algo que no sea un éxito? ¿Algún desafío que hayas tenido aprendizaje a compartir? Bueno, sí, yo creo que muchos. No podría resaltar uno, lo siento. Es que es imposible priorizarlos. Todos los días cometemos errores y todos los días aprendemos. Pues Gonzalo, lo tenemos, has pasado más que sobrado la prueba financiera, así que gracias por venir, por también colaborar con nosotros en ayudar el emprendimiento en España que sea más fácil, más digital, así que a seguir, ¿no?, ayudando a crear empresas y a por muchos más proyectos que seguro que vendrán. Muchas gracias. Gracias a vosotros.